Es muy común que la persona que quiere hacerse una cirugía bariátrica le pregunte a muchas personas cuál cirugía te hiciste tú, cuánto lograste bajar de peso, cómo te fue con esa cirugía. Y la duda más frecuente obviamente es, doctor, ¿cuál es la mejor cirugía a realizarse en las personas que padecen sobrepeso u obesidad? Algo importante a saber es que cada persona tiene un distinto excedente de peso, distinta característica, de tal manera que es muy importante que sepa la persona que cada paciente tendrá una indicación diferente. Y hay dos cirugías que han ganado mucho terreno en el mundo de la cirugía bariátrica. De hecho, son las dos cirugías que más se hacen en todo el mundo, que es manga gástrica por un lado y bypass gástrico por el otro. Y en este video vamos a revisar las diferencias más importantes de esos dos procedimientos. Es muy frecuente que la gente pregunte, doctor, ¿cuál es la diferencia entre una manga gástrica y cuál es la diferencia entre un bypass gástrico? ¿Cuál es mejor de las dos cirugías? Lo vamos a revisar en 5 puntos distintos. El primer punto a revisar es la historia. La historia es importante porque nos dice mucho sobre qué procesos se han llevado a cabo con anterioridad y obviamente qué tanta experiencia existe en los procesos que se han realizado. Por ejemplo, en el tema de bypass, la historia del bypass es muy larga porque desde 1967 se empezó a realizar esta cirugía en Estados Unidos. Es decir, ya lleva una larga temporada realizándose, más de 60 años que se lleva haciendo esta cirugía y ha logrado vencer la barrera del tiempo. De hecho, la cirugía que lleva muchos más años que se practica en los seres humanos que padecen obesidad, dando excelentes resultados. La manga gástrica, por ejemplo, en el otro escenario, pero en el tema de la historia, pues lleva menos tiempo. La realidad es que la manga gástrica tiene realizándose desde 1999. Unos años antes ya se empezaba a realizar, pero se empezó a popularizar hacia el año del 2001 a 2003. Es decir, lleva unos 25 a 26 años realizándose y obviamente también ha dado muy buenos resultados y ya para los años que lleva, pues también ya se tiene suficiente experiencia en la realización de manga gástrica. Esto, obviamente, las dos cirugías llevan muchos años haciéndose y se ha modificado la forma en que se puede realizar. Hace muchos años se realizaba de manera abierta, con heridas grandes en el abdomen. En la actualidad ya es muy raro hacerlo así. Ya la cirugía bariátrica, de hecho, se hace por pequeñas incisiones en la piel mediante algo que le llamamos cirugía laparoscópica. Esa es la primera diferencia, el tiempo histórico. Bypass lleva muchos años que se hace, lleva más de 50 años, manga gástrica lleva casi 30 años, pero ambas cirugías llevan suficiente tiempo. Otra diferencia es la diferencia técnica. Doctor, ¿qué hace en la cirugía de bypass y qué hace en la cirugía de manga gástrica? Es una excelente pregunta. Nosotros los cirujanos, cuando hacemos cirugías para obesidad, buscamos obviamente modificar el aparato digestivo. Hace ya muchos años nos dimos cuenta que el aparato digestivo regula en cierta manera la digestión de los alimentos, la absorción de los alimentos, la absorción de las calorías, pero que también regula la conducta humana del hambre. Es decir, regula gran porcentaje de nuestra conducta humana, de nuestra alimentación, y por eso es tan relevante el aparato digestivo en el tratamiento de la obesidad. Y con el paso de los años nos dimos cuenta que haciendo ciertas modificaciones digestivas, pues podíamos lograr una baja de peso saludable sin generar problemas. Por ejemplo, en el bypass gástrico lo que hacemos es 2 cirugías en una. La primera cirugía que hacemos dentro de ese bypass gástrico es hacer un estómago pequeño, reducir el tamaño del estómago. Eso lo hacemos con un instrumento especial que se llama engrapadora, que hacemos una confección de algo que le llamamos reservorio gástrico. Es un estómago pequeño, como si fuera el tamaño de una tarjeta de crédito un poco más grande, pero eso permite que la persona tenga menor hambre, un hambre controlada. El segundo procedimiento que hacemos en el bypass gástrico es que a ese pequeño estómago lo comunicamos con el intestino delgado. Y esta comunicación tiene un objetivo: disminuir la absorción de ciertas calorías, de ciertas componentes, ciertos alimentos grasos que consuma la persona.
Y es así como con ese doble efecto logramos que la persona tenga un resultado satisfactorio en la baja de peso, pero además en el bypass gástrico tenemos un segundo resultado favorable. Muchos pacientes que padecen diabetes y que padecen obesidad y se realizan bypass gástrico, pues después del procedimiento logran tener un muy buen control de su glucosa. Es por eso que el bypass gástrico está no reservado para pacientes diabéticos, pero sí se inclina uno como cirujano a ofrecerlo más a pacientes que ya tienen una diabetes importante y que pudieran, por ejemplo, requerir varios medicamentos para controlar esa glucosa. En el otro escenario, la manga gástrica, ¿qué es lo que hacemos en la manga gástrica? La manga gástrica, incluso para explicársela a los pacientes, para nosotros es mucho más sencillo porque realmente es una cirugía muy práctica en la cual removemos una zona que se llama fondo del estómago. Hace años nos dimos cuenta que hay una hormona que regula en mucho porcentaje la conducta del alimento. Esa hormona se llama grelina y la grelina se produce en el fondo del estómago y una parte del cuerpo del estómago. Recordar, el estómago es como una bolsita y al nosotros reducir ese tamaño gástrico estamos removiendo la zona que produce esa hormona. Por eso es que la persona que se realiza una manga gástrica, incluso días después del procedimiento, detecta que tiene menor hambre. Y además, dicho sea de paso, la reducción gástrica hace que la persona, cuando consuma porciones pequeñas, se sienta satisfecho sin requerir mayor alimento. Es decir, tiene varios efectos o varios resultados el hecho de hacer la reducción gástrica de la manga gástrica. Diferencias técnicas más específicas: las dos cirugías, eso sí, se hacen con anestesia general, pero el tiempo de realización es distinto. El bypass, por ejemplo, más o menos es una cirugía que dentro de quirófano la persona demora 2.5 horas a 3 horas y la manga gástrica en promedio es de 1 hora. Esas son diferencias técnicas. Las igualdades en la cuestión técnica es que las dos cirugías, como les decía, se hace por vía laparoscópica, con pequeñas incisiones en la piel. La tercera cuestión que vamos a analizar de diferencias son los resultados. Doctor, fíjese que me tocó ver un familiar o un vecino que se hizo manga gástrica y logró excelentes resultados. Pero me tocó a alguien que conozco también del trabajo, se hizo manga gástrica y logró resultados parciales. ¿Qué será? ¿Que realmente la técnica se eligió mal, no se hizo bien o qué pasó? Y yo siempre les digo que no existe una mejor cirugía. De hecho, debo ser ampliamente incisivo en esta frase. No existe una mejor cirugía. Siempre existe un paciente mejor para cada procedimiento. Pero independientemente del procedimiento que nos realice el cirujano bariatra, también hemos detectado que existen diferentes pacientes. Es decir, hay pacientes muy apegados al plan nutricional, al plan del ejercicio, al plan médico, y ese paciente en general es muy difícil que no logre la meta. También es muy complicado que al lograr la meta la persona pierda ese resultado o ese beneficio que ya logró, porque es una persona muy entregada a ese proceso e inclusive en el año bariátrico hay pacientes que logran adaptarse plenamente a un estilo de vida saludable. También tenemos la contraparte de pacientes que, a pesar de que logran un excelente resultado, pues pueden no ser tan apegados a mediano y a largo plazo al plan. Puede que 20 años después muchos pacientes digan: doctor, es que yo ya no sigo ninguna dieta, yo ya no hago ningún ejercicio, ya no me acuerdo ni siquiera cómo era una adecuada alimentación. Y esos pacientes no es que les vaya mal, pero probablemente tengan un menor resultado en comparación con los pacientes que les platicaba yo, que son muy bien apegados al plan. La clave para que cualquier cirugía bariátrica tenga un resultado óptimo, un resultado excelente, es que tú seas muy apegado al plan. Si un doctor o un nutriólogo te da cierto plan nutricional dentro de tu proceso bariátrico, debes apegártelo al mayor porcentaje posible. Eso te va a garantizar un excelente resultado no solo al corto plazo, sino en el largo plazo, es decir, por años. Otra diferencia entre ambas cirugías, entre manga gástrica y bypass gástrico, es el tema de la suplementación. Muchos pacientes nos preguntan: doctor,
¿Es verdad que con la cirugía bariátrica yo tengo que estar tomando vitaminas toda mi vida, proteína toda mi vida? Y la respuesta es sí y no. Siempre se los he dicho, todos los humanos tenemos un requerimiento de vitaminas y de proteínas todos los días desde que nacemos. Es decir, desde que uno es bebé, ya aunque no lo hayamos tomado probablemente en forma de suplementos o de vitaminas, siempre hemos consumido vitaminas en los alimentos. Recordar que los alimentos tienen proteína, tienen vitaminas, tienen nutrientes, tienen muchos, los alimentos tienen muchos aminoácidos que no van en forma de cápsulas o de comprimidos, pero que van incluidos en la dieta saludable. Entonces, hay quien se alarma de las vitaminas, pero la realidad es que toda su vida las ha consumido sin darse cuenta en la comida. Claro, debo ser muy incisivo en que no todos los alimentos tienen suficientes vitaminas y no todos los alimentos tienen proteína. De tal forma que cuando alguien se realiza un proceso bariátrico, nosotros los cirujanos, los nutriólogos, el equipo del tema bariátrico, pues no les va a recomendar algo diferente, les va a recomendar comer alimentos muy nutritivos, incluyendo vitaminas e incluyendo proteínas. Sin embargo, por ejemplo, en manga gástrica, como la cirugía es meramente dentro del estómago, pues ahí no nos metemos en cierta medida con la absorción de ningún nutriente. Sí hay un área que resecamos, que extirpamos, que se llama fondo del estómago, que hace que disminuya en cierta medida el factor intrínseco. El factor intrínseco es una molécula que hace que la vitamina que nosotros consumimos, específicamente la vitamina B12, se pueda absorber. Sin embargo, recordar, en manga gástrica el paciente no se le retira todo su estómago, es solo una porción pequeña, de tal forma que sigue produciendo en cierta medida ese factor intrínseco, entonces no tendrá tanta repercusión en la cuestión de la suplementación o de requerir tanta vitamina de manera muy estricta. Aunque también siempre se lo digo a muchos pacientes, independientemente de que no nos operemos, el humano va a requerir a cierta edad calcio, vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, biotina, vitamina E, vitamina A. Es decir, no es algo propio de una cirugía o de una operación bariátrica la necesidad de suplementación. Si alguien me preguntara, doctor, ¿y si alguien se hace una cirugía de manga gástrica, requiere suplementación? Pues sí, porque también es un ser humano, es decir, va a requerir todas esos nutrientes, esas vitaminas a largo plazo, se opere o no se opere. En el bypass es un poco distinto. El bypass es una cirugía que les platicaba que tiene una segunda operación, que tiene dos operaciones en una. La primera es hacer pequeño el estómago y la segunda es hacer que los alimentos que consume el paciente se absorban menos cantidades de calorías, menos grasa, menos carbohidratos y obviamente menos nutrientes como algunas vitaminas. Es por eso que en bypass debe tener presente la persona que se realiza un bypass que sí se requiere una suplementación muy importante de nutrientes. Alguien por ahí me preguntó, doctor, entonces si la manga gástrica no requiere tan estricto una suplementación, sí se requiere, pero no es tan estricto como en el bypass gástrico, ¿quién se anima a hacer un bypass gástrico? Y la respuesta para mí es muy sencilla porque yo evalúo muchos pacientes que sí son muy buenos candidatos a un bypass gástrico. Resulta que hay pacientes que tienen obesidad, pero que tienen una increíble diabetes, que tienen un mal control de su glucosa, que incluso se aplican insulina, que inclusive se toman medicamentos para controlar la glucosa. Y eso hace que en el día a día de alguien con obesidad y diabetes, pues tenga que aplicarse medicinas debajo de la piel como insulina y además tomar una serie de medicamentos. Y cuando alguien así se somete a un bypass gástrico, la realidad es que muchos pacientes disminuye su cantidad de medicamentos que van a consumir día a día. Un paciente hasta en forma de gracia me lo dijo: doctor, pues si usted va a hacer que yo consuma menos medicamentos de mi diabetes y me va a dar estas 2 pastillitas de Centrum o de vitaminas al día, no, pues deme los Centrums que me quiera dar, deme las vitaminas que me quiera dar y obviamente lo cambiamos por tanta medicina para controlar el diabetes. Ese escenario es muy común, por eso es que alguien que tiene indicado un bypass, pues la realidad es que en muchas ocasiones no toman mal el hecho de que les indiquemos vitaminas.
Es muy distinto, lo vamos a platicar ahorita, qué indicaciones tiene cada una, pero alguien con manga gástrica pues generalmente no tiene tanto medicamento, no se ponen tanta insulina, entonces ahí sí se me haría incluso hasta de nuestra parte como cirujanos pues un error tener que darles mucha suplementación, medicamentos nuevos que normalmente no consume con regularidad. Pero alguien con diabetes avanzada pues ya está muy adaptado a consumir, de hecho, hasta de más medicinas. Nosotros, de hecho, con el bypass en muchos pacientes disminuimos la cantidad de medicamentos. Sí, tiene el paciente con bypass que tomar suplementos toda su vida. Eso lo debe saber siempre desde antes de hacerse un bypass gástrico. Una última diferencia entre manga gástrica y bypass gástrico es el tema del reflujo. Resulta que mucha gente en general, es población abierta, ¿no? Ni siquiera gente que se va a realizar un proceso bariátrico o una manga gástrica o un bypass. En general, algún familiar que ustedes tengan, pues hay mucha probabilidad de que puedan tener reflujo gastroesofágico, que son las famosas agruras o la inflamación del esófago por acidez. Es muy importante que la gente sepa que el reflujo es muy frecuente. De hecho, en gente que al azar le revisemos los síntomas de reflujo, pues muchos van a aparecer este tipo de padecimientos. Entonces, cuando alguien tiene obesidad, pues puede tener incluso mayor cantidad de reflujo, porque una causa de reflujo es el sobrepeso y la misma obesidad. Esto se ha visto en poblaciones y en estudios en población abierta. Pero ese es el mismo motivo por el cual mucha gente, cuando se quiere hacer un proceso bariátrico, pues llega con nosotros ya padeciendo reflujo. Y dice, doctor, quiero una cirugía que me ayude a controlar mi peso, a controlar mi diabetes, pero también a controlar mi reflujo. Y ahí sí entra algo muy especial y muy bonito de la cirugía bariátrica, en que, por ejemplo, el bypass gástrico es una cirugía antirreflujo. Es decir, si tú padeces obesidad y estás padeciendo mucho reflujo o te hicieron una endoscopía en donde tu esófago está inflamado y tienes algo que se llama esofagitis, inclusive hay unas letras que clasifican ese grado de esofagitis en C y D de Los Ángeles, pues tú eres un excelente candidato para realizarte un bypass gástrico, porque los estudios que hay en general es que el bypass gástrico va a controlar ese reflujo, esa inflamación del esófago. A diferencia de la manga gástrica es una cirugía en donde reducimos el tamaño gástrico, pero eso puede generar en cierta manera que el paciente que tiene reflujo pueda tener algún síntoma de reflujo persistente o que incluso aumentara en cierta medida el reflujo. Es ahí donde nosotros siempre tomamos una decisión de qué tan importante es el reflujo de cada persona para ofrecerles un procedimiento distinto. Como hemos visto en estos 5 puntos, hay grandes diferencias entre la manga gástrica y el bypass gástrico. Las dos son excelentes cirugías. De hecho, si me preguntaran si no existieran estas estrategias quirúrgicas, la realidad es que muchos pacientes no tendrían opciones de tratamiento adecuada. La cirugía realmente vino a cambiar el tratamiento de la obesidad y además vino a darle una oportunidad a las personas de lograr un control adecuado de sus enfermedades metabólicas por el mayor tiempo posible. Inclusive hay pacientes que se someten a una cirugía bariátrica, controlan su peso, controlan su diabetes toda su vida. Ese es el beneficio de una cirugía bariátrica en la mayoría de los pacientes. Es clave que si estás interesado o interesada en hacerte una cirugía, acudas a una valoración con el cirujano que más confianza pudieras tener. No es válido, por ejemplo, que con un video o con una información esporádica ya se tome una decisión. Recuerda que eres muy especial y que tienes características diferentes a tu vecino, a tu hermano, a tu familiar, que debes tomar una decisión de qué procedimiento realizarte de la mano de tu cirujano, no de la mano de tu celular. Claro, es importante que estos videos que estamos poniendo en redes pues te orienten y llegues más informado a tu consulta de valoración, pero no son videos para que tomemos decisiones al azar o me gustó que esta cirugía esto, me gustó que esta cirugía aquello, ya con eso ya yo quiero hacerme esto. Pues no es válido. La realidad es que vale la pena que platiques muy bien tu caso con tu cirujano bariátrico. Yo soy el Dr. Jesús Morales, cirujano general certificado.
certificado y cirujano bariatra certificado. Y a mí en lo personal me va a encantar verte en la consulta de valoración.